Benvinguts amics i amigues i família de l'Església. Un diumenge més confinats. Ens tornem a trobar per compartir un temps de reflexió, lloança, llegir la paraula i fer comunitat. Tot i que enyorem les abraçades, petons i veure'ns al natural, diríem, no a través d'una pantalla, estem agraïts d'aquestes trobades virtuals, de celebrar que Déu és bo sempre. Gaudim junts d'aquest culte. Preguem al Senyor. Sí, Senyor, t'estem agraïts per un dia nou, per totes les coses i benediccions que rebem de tu, perquè encara que estiguem en moments difícils, sempre et tenim al nostre costat. Et volem demanar, Senyor, per totes aquelles persones, per les famílies que estan en un moment de patiment, que estan de dol, per les persones que tenen tantes i tantes necessitats, que nosaltres també, Senyor, estiguem atents i que sapiguem com ajudar-los i que els hi demostrem, Senyor, que nosaltres creiem en el teu amor i que també el sentin a través nostre. Et demanem, Senyor, també que en aquests moments obris els nostres cors a la teva paraula, que et lloem i que gaudim d'aquest temps junts. En el nom del Senyor Jesús t'ho demanem tot. Amén. Seguirem ara amb unes paraules d'en Rubén Bruno, president de la UEB. Escoltem-lo. Muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a Dios por esta oportunidad de poder estar en contacto con vosotros y también agradecer especialmente a mi hermano Paco Asenjo por la invitación de poder estar en este tiempo transmitiendo un saludo como presidente de la UEB. También gracias, Pastor Nelson, por la oportunidad y también gracias a cada uno de vosotros. Quiero también transmitir mi gratitud por vuestro comportamiento en este tiempo de pandemia, un comportamiento que ha sido ejemplar, respondiendo al llamado de las normativas que desde el gobierno y desde FEREDE se nos han transmitido. Así que muchísimas gracias por vuestro buen hacer, vuestro comportamiento y vuestro buen testimonio. Gracias también por vuestra fe, vuestra paciencia y vuestra constancia. Deciros también que en todo momento, todos los días, cada día, hemos estado orando por la iglesia en Sabadell, por cada uno de vosotros y también por vuestro pastor y su familia. Gracias, hermanos. Que el Señor os bendiga, que os siga cuidando como hasta ahora y espero pronto también poder estar junto a vosotros y poder saludaros personalmente. Ánimo y adelante, queda poco y sabemos que todo está bajo el control de nuestro Señor y que en Él tenemos la victoria. Que el Señor os bendiga y un saludo muy muy grande a cada uno y muchísimas gracias. Que en són de grans, Senyor, les teves obres. Totes les has fetes amb saviesa. La terra és plena de les teves criatures. Heus aquí el mar, tan gran i extens, on pul·lulen innombrables sers vivents, animals grans i petits. Per allí naveguen els vaixells, el Leviatan, que vas crear perquè hi jugués. Tots ells esperen de tu que els donis el menjar al seu moment. Quan els el dones, l'arrepleguen. Obres la teva mà i s'atipen del bo i millor. Si amagues la teva faç, s'esquardeixen. I si els retires l'alè, expiren i retornen a la pols. Si els envies al teu alè, són creats i es renova la faç de la terra. Que la glòria del Senyor sigui perpètua. Que s'alegri el Senyor amb la seva creació. Quan ell mira la terra, aquesta tremola, toca les muntanyes i fumeja.
Cantaré al Senyor tota la vida, entonaré salms al meu Déu mentre existeixi. Que la meva meditació li sigui agradable. Jo m'alegraré en el Senyor. Beneeix el Senyor, ànima meva. Aleluia. Tot i la presència del Covid en el món d'aquesta gran pandèmia, la nostra comunitat segueix viva i segueix tenint activitats, tot i que les activitats que teníem presencials no les podem fer, que aviat hi tornarem, esperem, però sí que tenim activitats encara que siguin virtuals o coses que podem fer a casa i que segur que estem fent. Tenim el nostre fulletó que rebem pel WhatsApp, tenim els motius de pregària, n'hi ha molts, podem seguir-los punt per punt i pregar. També tenim el nostre culte de pregària virtual amb el Zoom els dimecres a les 8 de la tarda. Tenim el nostre culte avui, ara, que ens estem trobant, i després quan acabi podem fer el cafè junts i podem xerrar una estona i veure'ns a través del Zoom també. Si volem seguir ofrenant, ho podem fer, aquí tenim les dades del banc per poder seguir ofrenant també si volem i també podem participar del concurs de l'escola dominical. Com veieu, la nostra comunitat segueix viva. Hola germans, voldria compartir amb vosaltres una lectura que es troba en el llibre de Nombres, al capítol 11, i seria del 24 fins al 30. La història diu l'esperit sobre els 70 ancians. Moisès va sortir i va transmetre al poble les paraules del Senyor i va reunir 70 homes d'entre els ancians del poble i els va situar drets al voltant del tabernacle. El Senyor va baixar amb el núvol i va parlar amb Moisès. Després prengué de l'esperit que estava damunt d'ell i el va posar sobre els 70 ancians. Succeí que quan l'esperit va reposar damunt d'ells, es van posar a profetitzar. Però ja no ho van tornar a fer més. Uns altres dos d'aquells homes, un que es deia Eldad i un altre que es deia Medad, s'havien quedat al campament i també damunt d'ells hi va reposar l'esperit, ja que eren dels inscrits, si bé no havien anat al tabernacle. Llavors es van posar a profetitzar enmig del campament i un jove va anar corrents a notificar-ho a Moisès. Eldad i Medad profetitzen enmig del campament. Josué, el fill de Nun, que estava al servei de Moisès des de molt jove, digué: Senyor meu, Moisès, fes-los callar. Però Moisès li replicà: que estàs gelós per mi? Tant de bo que tot el poble del Senyor fossin profetes perquè el Senyor hagués posat damunt d'ells el seu esperit. Després, Moisès es va retirar al campament amb els ancians d'Israel. Fins aquí aquest text que compartíem amb vosaltres. Beneeix el Senyor, ànima meva. Senyor, Déu meu, que n'ets de gran, et revesteixes d'esplendor i majestat, cobert de llum com un mantell, desplegues el cel com un tendal. Has dreçat per damunt les aigües dels teus estatges superiors, prens els núvols per carrossa, et mous sobre les ales dels vents. Els vents et fan de missatgers i els focs abrasadors de ministres teus.
és temps d'una nova cançó. El que hagi de passar, el que jo no puc preveure, no m'impedeixi dur el seu sant nom. Beneiré el Senyor amb tot el cor, lloaré el seu sant nom. Cantaré una cançó de tot cor, exaltaré el seu sant nom. El seu amor mai no tindrà fi, és Déu pacient, bondador, Senyor. El seu gran nom cantaré per sempre. 10.000 rams tindré per celebrar. Beneiré el Senyor amb tot el cor, lloaré el seu sant nom. Cantaré una cançó de tot cor, exaltaré el seu sant nom. I quan el meu cor no tingui força, la meva vida arribi a la fi, amb l'ànima seguiré lluant-lo. 10.000 anys més per l'eternitat. Beneiré el Senyor amb tot el cor, lloaré el seu sant nom. Cantaré una cançó de tot cor, exaltaré el seu sant nom. Exaltaré el seu sant nom. Exaltaré el seu sant nom. Beneïts són els que estan a la teva casa pregant, aquells que tenen la força amb tu i els seus cors posats en Déu. Beneïts són els que estan a la teva casa pregant, aquells que tenen la força amb tu i els seus cors posats en Déu. Anem de força en força fins poder veure el teu rostre. Sent, oh Déu, la nostra oració sincera. Beneeix-nos com et busquem, t'adorem.
Buenas tardes, hermanas, hermanos, aquellos que nos seguís y nos estáis visitando y acompañando a través de la plataforma YouTube. Para nosotros es un placer que estéis con nosotros y poder compartir y celebrar este culto de hoy, domingo 31 de mayo, con todos vosotros. Este sermón que vamos a compartir a continuación, le hemos puesto por título "Y empezaron a hablar en otras lenguas", y está basado en Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 21. Y queremos hablar sobre este texto en esta tarde porque este domingo es domingo de Pentecostés. La cristiandad celebra que 50 días después de la resurrección nace formalmente la iglesia. Y esto es justamente lo que estamos celebrando en un domingo como este, el nacimiento de la iglesia. No sé si podemos llamarle el cumpleaños de la iglesia, pero sería algo por el estilo. En todo caso, la fiesta de Pentecostés nos encuentra este año en una situación un poco complicada, ya lo sabéis. Me refiero a la pandemia del COVID-19. Si bien es cierto que ahora mismo estamos en una especie de fase de desescalada, también es verdad que aún no podemos usar nuestros templos al 100%. Algunas comunidades han decidido no abrir hasta más adelante las puertas de sus locales, entre las cuales está la nuestra. Hemos decidido continuar las transmisiones a través de las redes sociales, en el canal de YouTube, por ejemplo. Fijaos lo interesante de esta circunstancia. En un domingo como este, que estamos celebrando el nacimiento de la iglesia, la fiesta de Pentecostés, también nos estamos viendo obligados a reflexionar y pensar si estamos cumpliendo la misión de la iglesia. El domingo pasado nos hacíamos la pregunta, ¿qué es la iglesia? ¿Os acordáis? Respondíamos que la iglesia es un ámbito donde los seres humanos pueden encontrarse con Dios. Reconocíamos que en algunas ocasiones la iglesia no había cumplido esta misión, pero a la vez nos comprometíamos a seguir trabajando para ser este espacio de encuentro con Dios. ¿Os acordáis de esa escena en el libro de Génesis 28 en la que Jacob, mientras huía de su hermano Esaú, se queda dormido en el desierto, tiene un sueño en el que ángeles suben y bajan de una escalera que llega hasta el cielo? ¿Os acordáis de esa escena? Cuando Jacob se despierta al día siguiente, derrama aceite sobre la roca que le había servido de almohada y llama a aquel lugar Betel, que literalmente significa casa de Dios. ¿Por qué le llama a aquel lugar Betel? Porque Jacob dice, en este lugar Dios está y yo no me había dado cuenta. Es decir, la iglesia tiene que ser algo así, tiene que ser un lugar donde el ser humano se encuentre con Dios, donde no importa que el ser humano esté huyendo, no importa que el pasado del ser humano, cualquier persona puede encontrarse con Dios en ese lugar. De alguna manera podemos decir que la iglesia debe ser Betel, debe ser un lugar donde el ser humano puede encontrarse con Dios. Bien, pero habiendo reconocido el domingo pasado que la iglesia muchas veces no es ese lugar de encuentro con Dios, el texto de esta semana nos propone 3 claves imprescindibles para que la iglesia sea ese ámbito donde Dios se manifieste de forma plena y absoluta al ser humano. Así que en este momento me gustaría pedirte que nos acompañes a leer el texto de Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 21. Lo va a leer Eva Torres. Y después de la lectura vamos a tener un momento de reflexión, así que por favor, acompáñanos a leer este texto. Hechos capítulo 2. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente, un ruido del cielo, como de viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraban, y vieron aparecer unas lenguas como de fuego, que se repartían posándose encima de cada uno. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos de todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Todos, desorientados y admirados, preguntaban, ¿no son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno los oye hablar en su lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia o en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que confina con Cirene.
Algunos somos forasteros de Roma, otros judíos o prosélitos. También hay cretenses y árabes, y cada uno los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. ¿No acertando a explicárselo?, se preguntaban atónitos. ¿Qué quiere decir esto? Otros se burlaban. Están bebidos. Pedro, de pie con los 11, pidió atención y les dirigió la palabra. Judíos y vecinos todos de Jerusalén, escuchad mis palabras y enteraos bien de lo que pasa. Estos no están borrachos, como suponéis. No es más que media mañana. Está sucediendo lo que dijo el profeta Joel. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo hombre. Profetizarán vuestros hijos e hijas, vuestros jóvenes tendrán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y sobre mis siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y profetizarán. Haré prodigios arriba en el cielo y signos abajo en la tierra. Sangre, fuego, columnas de humo, el sol se hará tinieblas, la luna se teñirá de sangre, antes de que llegue el día del Señor grande y deslumbrador. Pero cuantos invoquen el nombre del Señor, se salvarán. Gracias, Eva, por la lectura. En este texto que acabamos de leer, encontramos cómo nació la iglesia. Este texto nos explica el nacimiento de la iglesia, pero también es un texto donde encontramos 3 características básicas para que la iglesia sea ese lugar donde la gente pueda encontrarse con Dios. Es decir, si la iglesia quiere cumplir su misión, es decir, si la iglesia quiere ser ese lugar, ese ámbito de encuentro entre Dios y las personas, este texto que acabamos de leer es un buen ejemplo para que nos miremos hoy día que celebramos Pentecostés, que celebramos el nacimiento de la iglesia. Y las 3 características que hacen de la iglesia un lugar donde poder encontrarnos con Dios son las siguientes. En primer lugar, Pentecostés es un hecho sobrenatural. En Pentecostés ocurrió un acto sobrenatural. Mirad, el texto es gráficamente sorprendente en ese sentido. Nos habla de que hubo un ruido del cielo, que hubo un viento recio, que lenguas de fuego se posaron sobre las cabezas de 120 personas que estaban allí reunidos, y por último, que cada una de esas personas empieza a hablar en un idioma diferente. Y esto es muy interesante, porque estas personas hablaban arameo, esta era la lengua materna de estas personas, y que sepamos, ellos no sabían hablar un segundo idioma. Y de repente empiezan a hablar en egipcio, en copto, en griego, en latín y en varias lenguas. Esto quiere decir que la iglesia nace como resultado de un acto sobrenatural. Nace como consecuencia de la presencia del Espíritu de Dios en la vida de estas personas. Y lo que realmente le da carácter singular y distintivo a la iglesia es la presencia del Espíritu de Dios en la vida de las personas que forman la iglesia. La iglesia no nace como resultado de una estrategia evangelística. Estas personas, por más sabias y capaces que seguro que fuesen, no habrían podido dar a luz la iglesia. Si la iglesia de hoy en día quiere realmente ser un reflejo de esa iglesia que encontramos en Hechos capítulo 2, si la iglesia de hoy en día quiere realmente ser un lugar donde Dios y el hombre se encuentren, entonces debe tener esto en cuenta. La iglesia nace como consecuencia de la presencia del Espíritu de Dios en la vida de las personas. Así que, si realmente entendemos que para nosotros, como comunidad, como iglesia, como seres humanos que seguimos a Jesús, que creemos en Dios y que queremos ser comunidades que realmente reflejen el carácter de Dios y la misión del Evangelio, entonces debemos tener esto en cuenta. Lo más importante no debe ser desarrollar una estrategia proselitista. Lo más importante es si el hecho de que el Espíritu de Dios esté en nuestras vidas es una realidad, entonces nosotros realmente seremos comunidad, seremos iglesia. En nuestra experiencia creyente debemos dejar espacio para experimentar la presencia del Espíritu de Dios, y como creyentes, como cristianos y cristianas, como seguidores de Jesús y como miembros de esta comunidad a la que le llamamos iglesia, debemos dejar espacio en nuestras vidas para experimentar la presencia de Dios a través de su Espíritu. Y que
esa presencia de Dios a través de su Espíritu sea la que nos marque la guía, nos marque el camino, nos diga hacia dónde tenemos que ir, nos diga lo que tenemos que hacer, que realmente entendamos que si la iglesia es relevante, si la iglesia tiene algo que decir, si la iglesia tiene algo que hacer en circunstancias como las que estamos viviendo hoy, eso es gracias a la presencia del Espíritu de Dios en la vida de las personas, es decir, en la iglesia. En segundo lugar, otra de las características es que Pentecostés fue un acto comunitario. La segunda característica que me gustaría subrayar en esta tarde de Pentecostés es que fue una acción en la que intervino toda la comunidad. Es verdad que Pedro lleva la voz cantante, como normalmente solía ser en el resto de los evangelios, nos explica que Pedro siempre estaba ahí el primero explicando cosas, que siempre saltaba el primero. Y aquí también sigue la misma característica, la misma estela del Pedro de los evangelios. Pedro coge la voz cantante y empieza a hablar. Pero esta experiencia no fue solo de Pedro, fue de toda la comunidad. El texto que acabamos de leer insiste una y otra vez que todos los que formaban aquel grupo de 120 personas, aquellos 120 discípulos de Jesús, participó en la experiencia fundacional de la iglesia. El hecho de que la iglesia sea una realidad comunitaria encaja con las palabras de Jesús, ¿os acordáis? Él dijo, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Subraya el hecho de que la iglesia es una realidad compleja, comunitaria y diversa. Y que hoy en día esta necesidad de una iglesia compleja, comunitaria y diversa también es más necesaria que nunca. Hay mucha gente que dice, yo creo en Dios pero no creo en la iglesia. Estoy convencido de que habrás escuchado esto alguna vez, porque todos los que llevamos cierto tiempo en la iglesia hemos escuchado esta frase. Yo creo en Dios pero no creo en la iglesia. Y es genial esto, puesto que la iglesia no es el depósito de la fe. Nuestra confianza no debe estar en la iglesia, sino en Dios y en nadie más. Debemos creer en Dios. La iglesia, no obstante, debe ser el ámbito privilegiado donde las personas se encuentren con Dios de forma comunitaria, de manera comunitaria. La iglesia no es perfecta. Probablemente debemos renunciar a nuestra búsqueda de una iglesia perfecta. En lugar de ello, en lugar de buscar una iglesia perfecta, debemos buscar una comunidad de gente honesta que, siendo conscientes de sus limitaciones, nos ayudemos unos a otros a encontrarnos con Dios. Y si aún no has encontrado este tipo de comunidad, te invito a asistir a la nuestra. Te invito a venir con nosotros, te invito a seguir los vídeos y te invito a ser parte de esta comunidad de personas vulnerables e imperfectas que somos nosotros. Nuestra iglesia local no es perfecta, ni pretende serlo, pero nuestra oración honesta delante de Dios es que nos permita ser un lugar de personas vulnerables que puedan encontrar a Dios y que las personas que están buscando a Dios también puedan encontrarle en medio de nosotros. Aunque sean personas vulnerables, personas heridas, personas rotas, personas cansadas, que entre todos podamos buscar a Dios y podamos encontrar a ese Dios que está deseando encontrarse con nosotros. Y esto tenemos que repetirlo y tenemos que subrayarlo y tenemos que decirlo todas las veces que haga falta. Porque queremos que quede muy claro. En estos momentos el Espíritu de Dios está usando la iglesia imperfecta para restaurar las vidas imperfectas de las personas que componemos las iglesias imperfectas. Nuestras vidas están en reparación, están en constante reparación. Si quieres conocer vidas rotas, vidas imperfectas, te invito a que nos acompañes en este proceso de sanidad y restauración que está dándose lugar en esta iglesia. En tercer lugar, la tercera característica es que Pentecostés es un acto misional. La tercera característica de Pentecostés que quiero subrayar hoy en día es el marcado elemento misionero que encontramos allí. Dejadme que lo explique de esta forma. Mirad, allí había 120 personas que reciben el Espíritu de Dios de forma sorprendente y milagrosa. Y hay un ruido
hay un fuerte viento y de repente lenguas como de fuego se posan en la cabeza de esas 120 personas. Este hecho no afecta a una o dos personas, sino que afecta a todo el grupo, y eso es extraordinario y fenomenal. Es decir, estamos ante un hecho milagroso y un hecho comunitario, ya lo hemos dicho hace un momento. Pero lo que realmente da coherencia y sentido a Pentecostés es el objetivo misional de este milagro. Hay una frase de un teólogo alemán llamado Dietrich Bonhoeffer, un teólogo alemán del siglo XX, que me gusta mucho y se podía parafrasear de la siguiente manera. La frase es: la iglesia solo es iglesia si existe para aquellos que aún no forman parte de la iglesia. La iglesia existe para ayudar, para servir y para bendecir a aquellos que aún no son iglesia. La iglesia no puede vivir dentro de sus cuatro paredes. La iglesia necesita salir fuera de esas cuatro paredes y empezar a proclamar de forma visible, relevante, la realidad de Dios en medio del día a día de los seres humanos que nos rodean. Muchas iglesias han tenido tanto, pero tanto miedo a aquello que llamamos el mundo, aquello que llamamos lo que está fuera, lo que es el mundo, que al final esas iglesias se han replegado dentro de sus cuatro paredes para protegerse. Muchos de ellos dicen para no contaminarse con el mundo. Y como el mundo es malo, malísimo, entonces yo no me puedo contaminar y prefiero quedarme aquí dentro en mi espacio tan feliz y tan bonito, que este pueblo pequeño y bonito. Pienso honestamente que eso es un grave error. Si los que formamos parte de la iglesia limitamos nuestra experiencia eclesial a la asistencia a un culto dominical o simplemente a relacionarnos con otros que también son creyentes, entonces entiendo que no habremos entendido nada de lo que significa Pentecostés. Ser iglesia es salir de nuestra zona de confort y llevar la realidad de Dios a la vida de la gente que aún no conoce a Dios. Y subrayamos e insistimos en eso. Ser iglesia es salir fuera, salir de nuestra zona de confort y hacer que las personas que aún no conocen a Dios, las personas que aún no son iglesia, puedan experimentarlo en ese ámbito privilegiado al que llamamos comunidad de creyentes. La semana pasada definíamos la iglesia de esta manera, como un ámbito donde la gente puede encontrarse con Dios. Lo interesante de este ámbito, de esta esfera, es que no es un lugar físico, sino espiritual. Allí donde dos o tres estén congregados en mi nombre, dijo Jesús, ahí estoy yo en medio de ellos. Es decir, allí donde dos o tres estén reunidos en el nombre del Señor, allí hay iglesia, allí hay una iglesia. Allí donde hay un miembro de la iglesia local, allí también está la iglesia. La fuerza de la comunidad, la fuerza de la iglesia está diseminada por todo el territorio, de forma que puede impactar a muchas personas. Pero para eso entiendo que debemos tener claro que la iglesia existe para cumplir esa misión de ayudar, servir y bendecir a aquellos que aún no forman parte de la iglesia. Me gustaría dejar aquí la reflexión de esta tarde, pero no quiero acabar sin hacerte una invitación. Me gustaría invitarte a tres cosas. Me gustaría invitarte, en primer lugar, a experimentar el Espíritu de Dios en tu vida. Allí donde estés, da igual lo que te haya pasado durante el día, da igual la semana que hayas tenido, da igual la experiencia que hayas tenido. Me gustaría invitarte en este momento, allí donde estés, a orar pidiendo que la presencia de Dios sea una realidad en tu vida. Nada más y nada menos. No hace falta una gran parafernalia. Simplemente hace falta un corazón genuino, un corazón honesto, una persona que realmente desee experimentar la presencia de Dios. Y me gustaría invitarte a esto, me gustaría retarte a esto, a reducir las marchas, a parar, a reflexionar y a pensar que si realmente quieres formar parte de la iglesia, que si realmente quieres ser iglesia, lo único que necesitas es la presencia del Espíritu de Dios en tu vida. Y para eso lo único que necesitas es confiar en el Señor, es tener fe. Esa es la primera invitación que me gustaría hacerte en esta tarde. La segunda invitación es para aquellas personas que aún no han experimentado los beneficios de una comunidad.
Si aún no has encontrado una comunidad perfecta, tengo un pequeño spoiler para ti. Mira, no existen las comunidades perfectas. No se lo digas a nadie, no lo digas muy alto, pero eso es un spoiler muy importante. No existen las comunidades perfectas. Nuestra iglesia es una familia de personas imperfectas, ya te lo dije hace un momento. Así que si tú eres imperfecto, si tú también eres una persona imperfecta, siempre serás bienvenido a nuestra familia. Así que si aún no has encontrado una comunidad perfecta, deja de buscarlo. Y si lo que buscas es una comunidad imperfecta, en nuestra familia siempre serás bienvenido. La tercera invitación está dirigida a la gente que ya formamos parte de la iglesia. Me gustaría retarte a que dejes de pensar ¿qué puede hacer la iglesia para mí? Eso es muy habitual de los creyentes. Los creyentes muchas veces nos hacemos esta pregunta. ¿Qué puede hacer la iglesia para mí? Y me gustaría retarte a que empieces a pensar de este otro modo. Que empieces a pensar, ya que yo soy iglesia, ¿qué puedo hacer por aquellos que aún no forman parte de la iglesia? Me gustaría dejarte con estos tres grandes retos. Experimentar la presencia de Dios a través de su Espíritu, eso en primer lugar. En segundo lugar, entender que realmente la iglesia es un conjunto de personas imperfectas y si tú también eres imperfecto, bienvenido a ella. Y en tercer lugar, empezar a pensar no solamente en lo que puede hacer por mí la iglesia, sino en ese elemento misional. Yo que soy iglesia, ¿qué puedo hacer por aquellos que aún no forman parte de la iglesia? Dios te bendiga, espero que pases una excelente semana y nos vemos el domingo que viene. Adiós. Bé, doncs ja estem arribant al final, però abans de passar a escoltar el nostre postludi, us vull convidar a escoltar unes paraules de la Ruth Giordano, presidenta de la UEBC i estimada i coneguda per molts de nosaltres. Espero poder-nos veure d'aquí una estoneta i retrobar-nos ben aviat. Que el Senyor us beneixi. Bon dia i moltes gràcies per invitar-me a estar un momentet amb vosaltres, família de l'Església, de la primera Església Baptista de Sabadell. Gràcies perquè sempre que puc estar amb vosaltres és una oportunitat de sentir-me també en família. Gràcies per haver pensat en mi i en aquells que, com jo, doncs hem pogut compartir amb vosaltres en diferents ocasions o de diferents maneres, o en el meu cas he vingut i he compartit la paraula i he fet camí junts amb vosaltres en diferents ocasions. Gràcies també per seguir sent una església que procura estar present en els diferents mitjans, ja sigui el presencial, de forma segurament de forma creativa, com estem fent en molts llocs, o també a través de les xarxes, per poder portar l'Evangeli
que és el que més ens mou com a Església en els nostres conciutadans i de formes diferents. I gràcies també per seguir estar present de forma, ni que sigui virtual, portant estima, esperança i amor a aquells que ho necessiten en aquest temps. Que el Senyor us segueixi guardant, que us doni les forces, que us doni l'ànim, que persistiu i gràcies per ser sempre fidels i en recordeu-vos dels que us han acompanyat. Una abraçada molt forta.